Cuando usted empieza con una verdad, eso llega hasta muy lejos. Cuando usted empieza con una mentira, eso en un momentico se cae. Entonces yo dije, listo, ¿cómo guardaría yo el nombre de la persona que a mí me vende chorizos en el teléfono? Entonces yo, el man de los chorizos, ¿por qué no guarda tanto número? Yo tengo una lógica y es que yo vengo a este sitio y soy uno más. Sí. Yo en Argentina me creía argentino, yo en Australia me creía australiano y acá me creo francés. Pero en esta lógica de no mandar violencia a esas páginas, bacano que la gente escuche esta historia, vea esta historia. Entonces yo mandé eso, mejor dicho, necesita ayúdame, y eso, vea, qué bacana esa historia, quién es ese man, que no sé qué. Se empezó a generar una especie como de enigma alrededor de un personaje que estaba repartiendo chorizos y que contaba historias de las personas que iba conociendo. Creo que ese momento personal de estar con un dolor grande en el corazón y en el alma, eso es muy importante para los seres humanos, porque ese momento es muy sensible y ese momento se da para grandísimas cosas. Entonces, otra cosa que le recomiendo, una tusa bien buena. Estoy feliz hoy con ustedes en Latitud 4, una línea cientos de trayectorias. La persona que me está acompañando hoy es una persona extraordinaria que de verdad quería traer hace mucho tiempo a nuestro podcast y que hoy de verdad estoy muy feliz y muy agradecida de poder contar con su presencia. Quiero presentarles a Juan Castillo. Juan es una persona que tiene una historia impresionante porque Juan es, como yo, abogado de profesión que ejerció por más de 10 años, pero decidió darle un giro radical a su vida y dejar de trabajar como abogado y hacer algo mucho más genuino para él. Y nos va a contar cómo decidió meterse en todo el mundo de la gastronomía y hoy en día, acá en París, tener un emprendimiento tan grande que mueve más de 100.000 personas, pero sobre todo la comunidad que ha creado a través de Dicha y su insignia, el man de los chorizos. Le damos la bienvenida a Juan, porque ¿quién mejor que tú, Juan? Te presentes y nos cuentes tu historia. Gracias por contestar nuestros mensajes y estar acá en Latitud 4. No, pues la verdad, para mí es un honor, María Luisa, estar acá. Pues veo que ustedes tienen un proyecto pues de darle la luz a un poco de gente, pues acá un poco de colombianos que están haciendo cosas increíbles. Y yo me siento muy honorado muy honrado, perdón, estoy muy honrado de estar acá, He visto pues las personas que han pasado por acá y a mí me da hasta pena estar acá sentado porque eso es gente muy importante la que ha pasado por acá. No, pero entonces María Luisa, mil gracias por invitarme y bueno, vamos a conversar bien bueno a ver qué pasa. Conversemos y quiero que empecemos entonces brevemente por esa decisión de decir ya quiero dedicarme a algo diferente y decidir llegar aquí a París. Bueno, eso es una historia larga porque, bueno, la historia mía es una historia de reconversión profesional. Sí. Entonces, como tú lo decías en la presentación, yo soy abogado, especializado en el derecho comercial. Yo trabajé como 10 años en mi profesión, pero un día me di cuenta que eso no me gustaba. Sí. Entonces fue ahí donde empecé pues como a hacer un trabajo de, bueno, ¿qué yo qué voy a hacer? Pues, ¿sí me entiendes? Porque uno llega a un momento de la vida en que se sacude. En que le toca, bueno, no a todos les llega, pero bueno, a mí me tocó sacudirme y cuando uno se sacude, pues le toca a uno reaccionar rápido porque la vida depende de eso. Sí. Pues yo vivía de ser abogado, entonces sí. entonces toca mirar a ver qué hacemos y de qué vamos a vivir. Claro, entonces, ¿en qué momento fue que dijiste como, bueno, a mí me gusta la cocina, entonces quiero explorar por ese lado y quiero irme a París? Bueno, ese fue un momento, imagínate que yo trabajaba en una empresa en Bogotá y yo cocinaba pues todo lo que comía, pues lo que llevaba yo siempre llevé la coquita a la empresa con toda la comida pues que yo hacía. Entonces un día hablando con una compañera de trabajo, ella me dijo, Juan, pero mira que yo le dije, no, es que yo no sé hacer nada, ¿sí me entiendes? Pues como hablando
hablando de, porque yo había vivido en Australia. Sí. Entonces yo hablando con ella, yo le dije como que, pucha, es que yo estoy muy frustrado porque yo no sé hacer nada. Me refería a los oficios, a las profesiones en las que uno tiene el poder de crear. Porque yo había visto en Australia que la gente pues se desarrollaba muy rápido en el proceso de migración con esos saberes. Entonces yo le decía, y ella me dijo, Juan, pero ¿cómo así que usted no sabe nada? Usted sabe cocinar, vea esas comidas que se hace. Y yo, Luisa, se llama Luisa, un saludo para Luisa. Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Entonces, ahí me empecé a pensar en eso y bueno, yo me hacía mi comida, me gusta lo que hacía, lo disfrutaba. Entonces, ahí fue cuando empecé a pensar en eso y me inscribí en una escuela de cocina en Bogotá. Ah, buenísimo. Y ya llegaste a París y hay algo que me causa mucha curiosidad y es ¿por qué el chorizo? O sea, ¿por qué decidiste que sea un chorizo y no la empanada? No, o sea, como que ¿por qué pensaste en que querías que todo girara en torno al chorizo? Bueno, eso es una buena pregunta porque imagínate que, bueno, yo llegué acá a París, yo llegué como estudiante de francés, Sí, con visa de estudiante de francés, entonces yo empecé a estudiar y obviamente como no tenía ni un peso, entonces empecé a buscar trabajo. Fue relativamente fácil encontrar trabajo en las cocinas, acá en París es fácil encontrar trabajo en las cocinas, entonces empecé a trabajar en un restaurante. Y en ese restaurante, pues en la restauración uno trabaja muchas horas. Y yo como era estudiante, los estudiantes acá podemos trabajar 20 horas a la semana, que eso da como 900 y pico de horas al año. Y esas horas en la restauración se hacen rápido, se hacen muy sí. rápido. O sea, yo completé esas horas en muy poquito tiempo, en el año. Entonces a mí me estaba molestando el restaurante porque ya había acumulado el tiempo permitido para trabajar. Yo no quería tener problemas en este país, entonces yo decidí renunciar. Y cuando renuncio, yo me quedo sin trabajo, pues, no, sin fuentes de ingreso. Y De acá tú ingreso. sabes que uno no se puede quedar sin fuentes de ingreso porque a las semanas le toca a uno devolverse, a no ser que uno sea rico de papá rico. Entonces, a mí me tocó pues, mirar a ver qué me tocaba hacer. Entonces tenía dos opciones. Un día mis papás vienen acá, entonces mi Sí, mamá me dijo, pues vamos donde una amiga que cuida un edificio como lo que se llama acá un guardián, la sí. guardián del edificio. Entonces nos fuimos para allá, qué trabajito había. Entonces ella dijo, Juan, hay una opción de sacar basuras en un edificio. Sí, Y yo, de una, vámonos. ¿cómo? ¿Dónde es? ¿Y cuánto pagan? Y eso. Pero ella también me dijo, oiga, ¿y usted no es? Ella es toda personaje, entonces me dijo, oiga, ¿y usted no es cocinero, pues? ¿Por qué no se pone a hacer cocina? ¿Por qué no se pone a hacer platicos o de frijoles y eso para vender a la gente? Acá venden mucho de eso. Y yo, ¿cómo? Yo estaba pues, relativamente recién llegado. Entonces, que sí, acá todo el mundo vende de eso y les va bien y no sé qué. Yo, pues, tienen razón y por qué no. Entonces empecé a mirar Exacto. qué podía hacer. Entonces, bandeja paisa y esas cosas, no. Porque yo vivía en la casa de mis papás y que era pues tú sabes cómo son Sí. las casas acá, es un apartamento muy Diminuto. chiquito, diminuto y una cocina diminuta. Entonces, la logística para hacer unos platos de esos es complicada. Entonces yo empecé a pensar en los chorizos, pues, porque eso es una producción fría, pues, es una Sí, producción sin cocción. sí. Entonces empecé a pensar en eso. Yo había tenido la experiencia en Argentina porque yo estudié cocina en Argentina, entonces O sea, después de Bogotá te fuiste para Argentina a a estudiar profundizar. eso. Entonces Ujú. en Bogotá, pero no me dejes perder, Ah, en bueno. Bogotá yo renuncié y me fui a estudiar cocina en Argentina, ya me gradué de cocinero y me vine para acá. Entonces, para Listo. terminar el cuento, esa señora me metió la idea en la cabeza, pues, y entonces yo decidí empezar a hacer producción de chorizos. Yo le dije a mi papá, venga, ¿por qué no nos podemos hacer unos chorizos? Acá sí se venderán las cosas, como con la idea Que era como de en Colombia. que era muy, ¿Tú qué que era muy pensabas? difícil. Yo Sí. dije, pues, ¿qué vamos a conseguir los equipos para hacer chorizos acá? Si los chorizos son colombianos y eso, ¿qué le vamos a conseguir? La tripa, la embutidora, ¿eso qué se va a conseguir?
Entonces yo le dije a mi papá, ¿y por qué no nos animamos a hacerlo? Y él, pero yo no sé, yo no ofrezco, yo le ayudo, yo le enseño y nos ponemos a hacer eso. Me dijo, listo. En el primer sitio que averigüé Sí, los los implementos, instrumentos. los instrumentos, los conseguí. Y ahí entendí, pues obviamente, que pues, imagínate, la charcutería viene de por acá, entonces Pues claro. está todo. Entonces ese fue como el primer En, paradigma que rompiste. Exactamente. Entonces, tu pregunta, volvemos a la pregunta, tú me dijiste por qué los chorizos. Los chorizos fue una casualidad de la vida. Porque yo no estaba pensando en volverme el choricero más famoso de la historia. Yo simplemente empecé con ese producto que en ese momento eh, se daba para el modo de preparación que yo tenía en la casa de mis papás Sí. y entonces empecé con eso. Pero como yo digo en todas las entrevistas que a mí me hacen, si hubiera podido ser chorizos o morcilla o empanadas o bandeja paisa, a mí el cuento mío, la verdad, es, es hablar de Colombia. Ujú, Ese ujú. es básicamente el cuento mío. Hablar de Colombia a través de la comida. Hablar de Colombia a través de cualquier cosa. Ujú. Entonces, los chorizos fueron El abrebocas. el abrebocas, fueron pues como la forma de empezar. Sí. Pero es que lo que pasa es que a mí se me juntó, a mí me pasó un proceso muy importante acá en París y fue que se me juntó todo lo que yo quería hacer en la vida. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Entonces, porque mira, yo estudié Derecho, Sí, pero yo no quería estudiar Derecho. ¿Qué sí. fue lo que pasó? Eso es una realidad de Colombia, que es que uno, allá en Colombia hay muchos profesionales frustrados porque a uno le enseñan desde chiquito que uno tiene que ser alguien. Antes, en la época de mis papás, uno tenía que ser un bachiller para ser alguien. Sí. Después, en la época ya de los tíos, que no sé qué, que usted tiene que ser un universitario para ser alguien. Después, en la época mía, que usted tiene que tener especialización para ser alguien. Y eso ya va en postdoctorado, mejor dicho. Entonces, lo que estamos haciendo en Colombia, y eso es una crítica, una de las críticas más importantes, pues como más importantes que yo tengo de Colombia, es que eso allá es un negocio de la educación. Entonces, nosotros estamos metidos en una bola de educación y la gente no se detiene un segundo a pensar en lo que le gusta. Porque nosotros los pobres, porque yo vengo de una familia de pobres, de campesinos, a nosotros no hay opción, ¿sí me entiendes? Nosotros tenemos que ganar plata como sea y salir de la miseria y salir de nuestras propias situaciones familiares y todo. Entonces, para nosotros y por eso mis papás eran estudie, mi hijo, que así es la manera de salir adelante y estudie y estudie. Y mis papás nos dieron estudios universitarios a los 3 hijos. Ujú. Entonces, en esa lógica, yo llegué a ser abogado sin querer, porque a mí nadie me preguntó. Es que yo ni siquiera pregunté en mi casa porque a mí me gustaba, a mí me llamaba mucho la atención la actuación, la comunicación, la creatividad. A mí me encanta la creatividad. Entonces, y yo me veía como identificado con eso, con el marketing, con la comunicación. Bueno, no sé, la verdad. Uno a los 16 años también está muy perdido. Entonces, Entonces si a acá se mí te me hubieran juntó todo. preguntado, Ah, si a mí bueno. me hubieran preguntado, yo hubiera escogido algo así como Ujú. publicidad, comunicación, mercadeo, pero en Manizales eso todo era la universidad privada. Y Claro. yo ni siquiera pregunté porque nosotros no teníamos plata para eso. Mis papás hicieron un esfuerzo impresionante, sobrehumano, para darle universidad privada a mi hermana Ujú. mayor. Entonces yo ni siquiera pregunté porque yo veía a esos pobres como metían esa tarjeta a 36 cuotas para pagar todo eso, mejor dicho, unas deudas horribles. Entonces yo ni siquiera pregunté. Yo simplemente me dejé llevar como por el flujo de las cosas y terminé estudiando Derecho porque mi mamá fue a rogar allá que me recibieran, porque yo no sabía ni siquiera qué hacer. Yo me metí es que a la armada, que porque a mí me gustaba el mar y correr y hacer deporte. Entonces terminé en un proceso de selección para el armado, después terminé, a mí me hicieron operar de varicocele, me sacaron las cordales y yo todo operado así y no me recibieron. Entonces yo no sabía ni qué hacer, es que metas a inglés, eso a mí no me interesaba, tú sabes, Sí. los jóvenes somos muy ciegos, entonces un mensaje para los jóvenes. Entonces somos muy ciegos y no vemos las oportunidades cuando las tenemos. Entonces yo no acepté estudiar inglés, no acepté todo lo que mis papás me proponían. Sí. Entonces terminé pidiendo unas clases como estudiante asistente en Derecho.
Sí. No me acuerdo ni cómo llegué. Yo allá terminé estudiando 3 clases como asistente en el programa regular. Pues yo solo iba a 3 clases. Y después mi mamá se allá rogó y terminé estudiando como estudiante regular. Me valieron esas clases y todo, pero bueno, las mentiras se caen en algún momento de la vida. Y aquí Y estás. aquí estamos. Entonces a mí la mentira del derecho, eso se me cayó después de 10 años, porque eso no era lo mío. Listo. Pero nos dijiste que acá se te juntó todo lo que realmente querías hacer. Entonces, se te juntó porque la parte de la culinaria, se te juntó porque hoy también estás explotando toda la parte de marketing, de comunicación, de todo. Entonces, Exactamente. ¿cómo fue que se unieron esas dos facetas tuyas tan importantes en lo que es hoy el man de los chorizos? Bueno, entonces lo que pasó fue que exactamente yo llegué, entonces emprendí con los chorizos y entonces eso desde el primer día. ¿Y a quién le vendías eso? ¿A los franceses, a los colombianos? ¿Cómo fue ese mercado que Listo, encontraste al principio? entonces mira, empezamos a hacer los chorizos Sí. y yo bueno, siempre he tenido una idea como de hacer las cosas pues, un poco diferente, un poco... eh, sí, pues creo en la calidad, creo en las cosas buenas, en el buen servicio, en el buen producto. Entonces yo quería algo chévere. Ujú. Entonces yo pensé en un buen empaque, yo pensé en una buena bolsita, yo pensé en un mensaje. Mm, Entonces yo tenía el producto, pero no tenía los clientes. O Ujú. sea, ya había hecho las pruebas con mi familia, Ujú. cómo hace esto, cómo lo ve, no, eso está muy maluco, está muy bueno, está tinto. Llegué al producto, pero no tenía los clientes. Entonces ahí, por ejemplo, el nombre, yo pensando y pensando, porque eso a mí me encanta. Los procesos creativos es de verdad lo que a mí me encanta. Sí. Y yo lo hacía con un amiguito que obviamente el man sí estudió publicidad, y yo le decía, venga, Harry, cuando tenga tareas en la escuela, en la universidad, pregúnteme. O sea, o en el trabajo, pregúnteme sobre campañas de publicidad. Yo le opino, a ver cómo, pues me interesa el tema. Y entonces él me preguntaba, que ¿cómo ve esto? O me mostraba, me mandaba cosas de campañas publicitarias, porque yo siempre he sido pues como muy reconocedor de la genialidad de los seres humanos para crear campañas de esas Sí. pues, de marketing y publicidad. Entonces, me perdí. ¿Qué No. estábamos hablando? entonces, sí. Estábamos hablando que cómo se unen las dos Ah, bueno, listo, facetas. perdón. Entonces, bueno, yo Tranquilo. ya tenía el producto y no sé qué, me puse a pensar en el nombre. Entonces yo dije, güey, pucha, listo, lo que uno necesita cuando uno está pensando en un nombre es que, pues que la gente se le quede grabado. Pues que la gente se le quede grabado, que la gente no piense en muchas cosas, simplemente que sea fácil para la gente. Entonces yo me puse a pensar y yo cómo guardaría yo el nombre de la persona que a mí me vende chorizos en el teléfono. Entonces yo, el man de los chorizos, porque uno guarda tanto número y tanto nombre que uno no se acuerda. Entonces el man de los chorizos, eso tiene mucha recordación. Entonces el man de los chorizos y me acosté y ya listo, lo anoté por ahí y quedó el man de los chorizos. Entonces ahí empezó el proceso creativo. Ya después tenía el producto, entonces mi primer venta se generó de la siguiente manera. Yo sabía que en el grupo de colombianos en París, en Facebook, ahí había un poco de gente que vendía cosas. Entonces yo dije, bueno, por ahí es mi canal para Intentemos. vender, Sí. porque yo no conocía absolutamente a nadie acá. Yo llegué y solo conocía a mis papás, a mi hermana. Entonces yo, Dios mío, ¿a quién le vendo? No, pues me voy a meter a ese grupo. Pero yo veía que ese grupo y todos esos grupos de Y- Facebook, eso es una violencia y eso es horrible y eso insultaban a sí. todo el mundo. ¿Se puede decir groserías o no? Bueno, mejor no. Entonces eso insultaban a todo el mundo en esos grupos. Y yo, Dios mío, qué miedo uno, pues, Sí. someterse a tanta violencia. Porque yo veía, nada, que no, que bueno. Entonces yo, ¿cómo hago? Y yo, pues precisamente, Juan,
ahí lo que hay es violencia, entonces usted no genere más violencia, métase con algo más bacano, no genere controversia, ¿sí me entiendes? Entonces yo, bueno, listo, ¿sabe qué? Un día también hablé con alguien y me dijo, Juan, cuando usted empieza con una verdad, eso llega hasta muy lejos. Cuando usted empieza con una mentira, eso en un momentico se cae. Entonces yo dije, listo. Porque Me encantó esa ese frase. man había leído en Hemingway esa reflexión. Y yo, uy, listo, eso me encanta. Entonces yo voy a ir con la verdad, hijo de madre. Entonces yo dije, estoy acá con mi papá. Sí. Estamos haciendo... Hasta me emociona y todo. Qué hermosura. Entonces, estoy acá con mi papá. Estamos con 3 kilos. Qué hermosura. Hasta llora le di. Estamos con 3 kilos de carne y bueno, nos salieron estos chorizos. Eh, qué bobada, pues, qué bobo. No, pero qué historia. Me encanta, Entonces, hermoso. ¿quién nos... Bueno, entonces, ¿quién? No soy capaz, María Luisa. Bueno, Tranquilo. entonces, ¿quién nos quiere comprar estos Sí. chorizos? No me hagan ir muy lejos, no sé qué. Bueno, y eso empezó, pa, 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 y se empezaron a ver los pedidos y desde ahí no he parado de vender chorizos. Qué hermosura. Qué hermosura de historia. ¿Y cómo fue la reacción inicial de las personas cuando empezaste a ver que compraban los chorizos y sobre todo de los europeos? Bueno, entonces volvamos a la pregunta anterior porque, mira, yo entonces empecé a vender. Entonces me empezaban a pedir y esos 3 kilos se acabaron. Entonces con esos 3 kilos compramos 6. Mira, la maquinita, allá la tengo en la tiendita. Cuando un Sí. día quieras ir, es la máquina con la que empezamos, es una cosa de este tamaño. O sea, ahí no cabían ni siquiera los 3 kilos. Ahí cabían unos gramitos. Poquitico, Bueno, sí. entonces con esos 3 kilos 6 y con esos 6 9 y eso empezó y eso rápido nosotros estábamos vendiendo, no sé, 70, 80 kilos de carne a la semana. Impresión. Entonces, bueno, yo con ese flujo, porque nosotros hacíamos los chorizos, bueno, y al otro día ¡fum!, arrancábamos a repartirlos. Entonces, ¿Y los repartían dónde? O sea, ¿se iban en bicicleta, caminando, en mi papá y yo. restaurantes, a la gente en la calle o cómo era? Mi papá y yo Sí. caminando porque todo el mundo nos llamaba. Entonces yo anotaba las direcciones y yo me iba para allá. Eso fuimos mejor dicho, Se eso había gente. conocieron todo a Sí, punta de verdad, hasta un momento que yo conocía perfectamente el sistema de metro de París. Mi papá pues ya tenía más experiencia, pero lo conocía por debajo. Yo conocía París por debajo, yo no conocía París por encima. Entonces, bueno, después con la bicicleta todo cambió y empecé a conocer París por encima. Pero te estaba contando que yo empecé a conocer a mucha gente y gente súper interesante. Entonces hoy yo iba a entregarte a ti, por ejemplo. Y, ay, ¿qué más, María Luisa? ¿Bien o no? Y mira, bueno, muchas gracias por la compra. Ve, ¿y tú qué haces? No, yo soy abogada y no sé qué. Entonces, qué interesante, bueno, listo. Entonces María Luisa, una clienta, es abogada. Es más, yo hasta ponía como las referencias para acordarme, María Luisa la abogada o algo así. Un día me fui, por ejemplo, a entregarle a un man y ese man llevaba como 30 años acá y eso me empezó a contar, vea este carro que compré, ya me dedico a mover escombros o bueno, no me acuerdo qué era lo que movía el man. Y yo, justamente yo por estos días me estoy pasando de casa. Sí. Usted no me podría hacer ese trasteo. Y el man, claro que no sé qué, pero venga muchacho, yo le cuento. Y entonces empezamos a hablar, ¿sí me entiendes? Y yo salí de esa reunión con ese man y yo, pero qué interesante esa historia, pues, este muchacho, digo, hace 30 años, empezó, ya tiene carrito, porque el man hasta me dio una propina y todo, es que tenga para los dulces, que no hay que yo, uff. Entonces yo me fui pensando y yo, güey, pucha, qué bacano contar la historia de este man. Y entonces yo empecé con el celular, yo iba pues para otra entrega y yo empecé a escribir. Y yo entonces empecé, este man lo acabo de conocer y bueno, llegó hace 30 años, vino con su esposa, hoy en día trabaja en no sé qué. Y entonces yo, qué bacano que la gente conozca esta historia. Y entonces como mi canal era Facebook, entonces yo dije, ¿y qué tal si
si pongo esta historia y al final pongo, y si necesitan choricitos, con mucho gusto, este es mi número. Y yo me eché la bendición también pues por esas páginas de Facebook, pero también dije, juepucha, en esta Exponerse, lógica, sí, claro. esta exposición, pero en esta lógica de no mandar violencia a esas páginas, bacano que la gente escuche Vea esta otra cosa. historia, vea esta historia. Entonces yo mandé eso, mejor dicho, necesita ayúdame, y eso, vea, qué bacana esa historia, quién es ese man, que no sé qué. Y se empezó a generar como una Una bola de especie nieve. de, Y de comunidad. se empezó a generar una especie como de enigma alrededor de un Sí, personaje que estaba repartiendo chorizos y que contaba historias de las personas que iba conociendo. Entonces yo empecé a espectacular. conocer una cantidad de gente. Entonces mira, pues para volver a la pregunta anterior, yo empecé a hacer marketing, Sí. que me encanta. Improvisado, porque no Mira, habías yo estudiado empezaba, eso. no, cero, cero, cero. Yo empecé a hacer memes. Sí, Y memes de esto. Esos fueron mis primeras sí, estrategias de marketing. Y yo no me acuerdo ni de memes de qué. Por ejemplo, un día yo puse un meme que era así como un esquiador, sí, porque estaba nevando. sí, Y yo, hágale, pídame chorizos que yo voy en esquí, que no sé qué. Y todo el mundo muerto de la risa con eso, con ese meme en esquís. sí. Y eso, Y y eras tú era, como no, tú. no, era un meme. Sí. Vea, pidan los chorizos y entonces todo el mundo, qué risa ese muchacho que está vendiendo chorizos, esos cuentos con los que sale. Entonces empezó a generar un enigma. Entonces yo le metí a eso marketing. A mí me encanta escribir, entonces empecé a escribir. Me encanta la cocina, entonces hacía chorizos. Me encanta el comercio, estaba haciendo transacciones. Impresionante. Entonces, en un momento de la vida, yo, Dios mío, ¿usted por qué es tan grande? ¿Usted por qué me puso a hacer las cosas que más me gustan en la vida, en el mismo momento, en este punto de mi vida? ¿Sí me Qué entiendes? Yo bendición. pasé de trabajar en algo que no me gustaba para nada a estar en París, imagínate, a estar en París haciendo exactamente todas las cosas una por una que me gustaban hacer. Eso es Para una... esas personas Sí. que en este momento están en ese tránsito de hacer un cambio como el que tú hiciste, lo que se te venga en este momento a la mente, tres cosas que tú les dirías que tuvieran en cuenta para poder hacer ese cambio y que se lanzaran. ¿Qué les dirías? Pues pucha, pues, ¿qué les diría? Pues que miren esta cara y si hay en esta cara no de felicidad, pues que no se lancen. Es que de verdad el poder que te da hacer lo que te gusta, eso no tiene precio, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es un poder como tener hijos. También que tengan hijos. Entonces esa es la segunda. La segunda, que miren mi cara de felicidad. Y la segunda es que tengan hijos, no mentiras. Eso da mucho poder, María Luisa, hacer lo que a uno le gusta. Ujú. Y entonces así uno está en la inmunda como yo estaba, porque imagínate un muchacho de 30, yo estaba en esa época de 33 años, viviendo arrimado, viviendo en un colchón al lado de los papás, después de haber sido abogado. Yo ya había comprado apartamentico, carritos, ¿sí me entiendes? Cosas. Es haber A mí dado me el iba salto. súper bien como abogado y ganaba súper bien. O sea, volver, yo era todo, yo tenía una novia y no sé qué, bueno, yo me creía ya un viejo, ¿sí me entiendes? Estaba como en una vida perfecta. Y eso puede confundir, eso confunde mucho. Cuando vean gente por ahí, eso también es otro consejo. Ahí les voy a dar como un poco, Eso, me yo no sé, encanta, esto me es un carne encanta. de consejos. No, me encanta porque herramientas, No, la consejos. gente no se puede llevar la ideas equivocadas de la vida de los demás. Por ejemplo, a mí si me hubieran visto en esa época, uy, qué vida tan bacana la de ese man, abogado, no sé qué, tiene carrito, casa, es una novia muy bacana, mantiene unos parches brutales. Tenía una vida vacía, ¿sí me entiendes? Ujú, Entonces eso es muy importante, que uno no se deje deslumbrar por las vidas de los demás, ujú, porque eso no significa nada, ¿sí me ujú. entiendes? Sí, Eso claro. muchas veces es, o sea, uno no alcanza a ver la realidad de la intimidad de todo el mundo. Entonces, bueno. Nada, nada, pues sí, yo le digo a las personas que traten llegar
a identificar lo que a uno le gusta es difícil en la vida, ¿sabes? Yo me preguntaba eso antes. Yo, pero ¿qué es lo que le gustaría? Pues, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Pues, ¿qué sería lo que...? Y no, como que no llegaba ninguna respuesta. Eso llegó después de un proceso personal, porque, bueno, yo estaba súper entusado cuando empecé a tomar unas decisiones muy bacanas de mi vida. Entonces, creo que ese momento personal de estar con un dolor grande en el corazón y en el alma, eso es muy importante para los seres humanos, porque ese momento es muy sensible. Y ese momento se da grandísimas cosas. Entonces, otra cosa que les recomiendo, una tusa bien buena, o también, como por ahí dicen que es un estúpido el que no cambia después de situaciones traumáticas. Eso es muy cierto, porque eso es una tusa, pero también un cáncer, que uno se quede sin una pierna, que como hoy, mira, te voy a contar una historia del día de hoy. Yo salí del parqueadero hoy de mi casa y había un señor ahí. Cuando volví, cuando volví después de unas horas, estaba una señora, ¡ay, qué auxilio, que no sé qué! Entonces yo me bajé y ¿y qué pasó? Y era el mismo señor que no se podía parar. Entonces yo lo ayudé a pararse y el señor se paró. Y bueno, el señor estaba todo sucio y no sé qué le pasó. Y el señor, es que no, es que yo sufro de Parkinson. Y yo, bueno, pero está bien. El señor se paró, ya estaba bien, entonces están. ¿Y qué le pasó? Es que no, ¿cuánto lleva ahí? Le preguntó la señora. Y el man llevaba 15 minutos revolcándose en el suelo tratándose de parar. Entonces yo, Durísimo. entonces yo, no, pues esto me tiene que... si esas cosas a uno no le mandan información, uno es un estúpido, porque es que, hijo de madre, mira, estas piernas tan flacas, pero ahí están, este cuerpito que respira, estos ojos que ven, esto es una riqueza, ¿sí me entiendes? Y con eso hay mucho para trabajar. En cambio, ese señor revolcándose 15 minutos en el suelo sin poder separar, ¿eso qué es? ¿Sí me entiendes? Claro. Eso no es... Entonces, la enfermedad, las cosas así. Entonces, en esas situaciones, mucha gente en este momento que nos está viendo, seguro, o escuchando, estas situaciones difíciles, que creen que no se van a poder salir. Pero esas situaciones son las mejores para ser creativos y para estar sensibles y para tomar decisiones y para ver las cosas como son. Entonces, si uno ve las cosas como son, uno empieza a decir, como fue, pucha. Entonces, yo empecé, en esa tusa tan grande, empecé un proceso espectacular en mi vida, porque yo soy una persona muy diferente. Todas las personas que me conocen, yo era antes, pues, un muchacho, pues, muy maduro, primero que todo, muy distraído en pendejadas. Yo era una persona eh, que estaba como tratando de construirme alrededor de cosas muy falsas, pues yo salía con gente como, pues yo de la baja sociedad, yo salía con gente de la alta sociedad, entonces eso me confundió a mí en la vida. Y yo como que, no sé, estaba como en un proceso Desubicado. desubicadísimo, tratando como de encajar en la Sí. sociedad. Entonces yo estaba ahí como tratando de convencer y de que la gente me quisiera y de que la gente como que me aceptara y, mejor dicho, en una pendeja, en un proceso horrible. Entonces Todo eso se alineó, todo eso se confluyó. alineó y entonces todo eso, el resumen, mejor dicho, de todo eso es que yo identifiqué que lo más importante para mí es la familia y que uno vuelve, como que uno se va, uno nace y uno empieza como a buscar y a irse por un poco de cosas y que es lo que es muy importante en la vida, pues a descubrir. Pero uno empieza a devolverse. Y para mí esa es la madurez. Uno empieza a devolverse y a devolverse hasta que está muerto y usted levanta, pues hasta que está en el ataúd y usted mira y hay dos personas, los mismos con los que empezó. Impresionante. Así es. Mm. Bueno, volviendo a la historia que estábamos contando ahorita, ¿cómo nació Dicha? ¿Cómo nació Dicha y quién fue una persona determinante en ese proceso de creación y de nacimiento de Dicha? Bueno, Dicha
¿Y qué es dicha? Porque Mira, puede entonces, que haya gente que no sepa aún qué es dicha. entonces yo empecé vendiendo chorizos. Entonces con mi papá, entonces eso empezó a evolucionar y eso después yo empecé a meterme yo alquilaba un espacio en un sitio donde empecé entonces ya a hacer una producción más profesional, un espacio pues profesional para hacer una producción más profesional y, y ahí por esos días, entonces yo empecé. Es que hay tantas cosas para hablar, pero bueno, ya la comunidad, ya había una comunidad como alrededor de las redes sociales y todo eso. Sí, del man de los Entonces, del man de chorizos. los chorizos y una cantidad de gente. Y yo dije, pucha, con este trabajo de creación y de querer hacer cosas, yo dije, pucha, pues yo ya estoy más o menos, entre comillas, viejo, pues, ¿sí me entiendes? Yo ya Sí, tendría, no sé, pues este proceso empezó a los 33 años y hoy en día tengo 43. hace 10 años. Hace 10 años, güey madre. Entonces, bueno, entonces ese proceso, mm, pero de todas formas ya estaba viejo. Yo decía como, a mí las fiestas que me gustan, o sea, a mí las fiestas de ir a las discotecas, eso yo Ya lo quemaba, eso ya lo que me hace ya lo mucho quemaste. tiempo, hacer fila y pagar un cover, bueno, esas cosas yo ya no. Entonces las fiestas mías son más que todo fiestas familiares, fiestas con amigos, uno por la música que le da la gana, ¿sí me entiendes? Sí, Toma el traguito que le da la gana, bueno, no sé. Entonces yo dije, esas fiesticas tan bacanas, hacerla con la gente, sí, pues, porque sí. mira, otra cosa muy particular es que la gente que yo empecé a conocer se empezaron a volver como una especie de amigos. ¿Sí me entiendes? Teníamos cierta intimidad, no era una transacción. El tema de los chorizos nunca fue, venga, tenga uno de estos chorizos, gracias y hasta luego. No, nada, seguíamos en contacto. Hey, ¿qué más? Y tengo un meme pa' aquí, ¿sí me entiendes? WhatsApp, hey, Juan, caiga que no sé qué. Entonces yo terminé por allá desayunando en la casa de la gente, me invitaban a asados, bueno, no sé. Mi familia conocía no, entonces empezó a generar una cosa muy bacana. Pero bueno, ahora que me pongo a pensar, yo siempre fui así también. Eso también es otra cosa Generar mía. conexiones. Pucha, a mí me encanta generar conexiones. Tanto que he casado gente y todo. Bueno, entonces, a mí me encanta eso y conectar gente con este. Entonces, bueno, entonces un abogado, mira, ya es abogada, este man tiene el trasteo, esta persona necesita un trasteo, tenga, llámelo a él y así, ta, ta, ta. Eso a mí me ha encantado y eso lo hago de manera natural, pues, y yo creo que me voy a morir así. Entonces, yo tenía una gente, unos amigos, pues, por decirlo así, entre comillas, y, y vamos a hacer fiesticas con estos man. Y yo empecé a hacer isque fiesticas. Y un día hablé con un restaurante y venga, ustedes me prestan el espacio y hacemos una fiestica y vendemos los chorizos y ustedes se ganan una plata y a mí también me dan una plata y que no sé qué, hágale. Y mira, Y así empezó. y eso, pucha, se empezó a llenar esos sitios y esas fiestas eran muy raras pues muy diferentes porque eran fiestas pa uno, ¿sí me entiendes? Fiestas como familiares. Eso ¿Iban era. solamente colombianos o también iban No, franceses? Eso eso, iba de a todo. las fiestas, a esas cosas, pues la comunidad que se empezó a formar alrededor del Man de los Chorizos son familias franco-colombianas. ¿Sí me entiendes? Sí. Son colombianos que se han integrado acá a la sociedad y Sí. que ya están casados, que tienen hijos, gente que nació acá. Bueno, esa es la mayoría de mi clientela, en un 98%. Familias franco-colombianas. Entonces, eso se empezó a crecer y en una de esas un día llego a un sitio y como yo ya estaba como muy interesado por los equipos de sonido, porque eso costaba un billete, entonces yo, pucha, no habrá colombianitos que hagan eso. Siempre buscando colombianos, Ayudar a colombianos acá. colombianos, ¿no? Y ahí que me ayudaran a mí también, ¿sí me entiendes? Ujú. Como, no habrá colombianos que hagan esto, porque pues, siempre, hombre, acá me ha parecido que es muy fácil el trato entre nosotros, ¿sí me entiendes? Sí. Es mucho más fácil, es mucho más fácil. Yo soy muy integrado, amo desde el primer segundo que pisé este país. Yo estoy en este país porque quiero, ¿sí me entiendes? Porque me gusta y por decisión y porque me encanta la baguette, los quesos, o si no, no estuviera acá. Entonces yo soy, como me pasó en Australia cuando viví en Australia, como me pasó en Argentina cuando viví en Argentina, yo tengo una lógica y es que yo vengo a este sitio y soy uno más.
Y yo no soy una piedra en el zapato para esta sociedad, sino que soy uno más. Y vamos para adelante, pero como uno más, ¿sí me entiendes? Sí. Yo en Argentina me creía argentino, yo en Australia me creía australiano y acá me creo francés. Entonces, esa es mi lógica de vivir. Entonces, bueno, entonces, eso que no, a mí solo me interesa colombiano, eso para nada, pero es más, para mí es mucho más fácil relacionarme Comunicarse y relacionarse. Y y uno los conoce los negocios. códigos Mira, de los negocios, yo comunicación. con los colombianos, pues con los colombianos decentes, porque también me he encontrado con unos personajes, no he hecho ningún contrato, por ejemplo, nunca. Entonces, bueno, un día llegué a una fiestica que me invitaron, entonces había unos equipos de sonido y había una gente poniendo música. Entonces yo, oiga, ¿estos equipitos de quién son? Es que ese man. Y bueno, entonces me fui a hablar y yo, hey, ¿qué más? ¿Bien o no? Estos equipitos son suyos. Y es que sí. Y yo, venga, y los alquila. Y el man es que, ¿para qué? ¿Por qué? Y yo, no, es que imagínate que estoy haciendo eventicos y me gustaría saber si usted alquila esto, para ver cuánto vale, no sé qué. Y el man, ¿pero por qué? ¿Para qué? Y yo, no, pues para unas fiestas que estoy haciendo. Y el man me dijo, no, cuando lo necesite yo los presto. Y yo, a lo Impresionante. bien. Si yo acababa de alquilar como a 400 euros un sonido, bueno, no me acuerdo. Y yo, ¿este man qué? Y ese es mi socio, ese es Máximo desde el primer momento. Qué Entonces empezamos a belleza. trabajar y él ponía la música y yo ponía los chorizos, la comida. Y así. Y así empezamos a irnos de acá para allá, de un lugar para otro y a hacer cositas. Y siempre nos entendimos. Él es una persona, por ejemplo, como te repito, yo con él nunca Pero él es colombiano. él es colombiano, Sí. es colombiano. Eh, yo nunca he firmado un papel con el man, ¿sí me entiendes? Acá hay gente que me ha estafado y todo. Pero esos son una minoría, ¿sabes? Acá la gente, los colombianos dañinos, los colombianos malintencionados, son una verdadera minoría. Y esa minoría Se va yendo. se va, Se van cayendo como las mentiras de las que hablabas se ahora. van cayendo como las mentiras. Eso no dura nada. Cuando menos piensas, ya están Se fuera fueron. Del del, radar. del radar, ¿sí? Claro. Entonces, Máximo llegó a mi vida. Tengo suerte de que él haya llegado. Entonces, él en esa época, entonces empezamos a hacer cositas. Después, él puso un restaurante Sí. italiano. Y a Ujú. mí me encantaba ese restaurante. Era un restaurante diminuto. Pero el man estudió cocina acá también. Ujú. Entonces, él puso ese restaurante, a mí me encantaba. Entonces yo un día le dije, Máximo, abramos ese, porque él cerró en pandemia. Ujú. Y yo le insistí a Máximo, abramos ese restaurante tan bueno, hermano. La comida italiana se vende muy fácil, eso todo el mundo está interesado. Entonces, yo le insistí tanto, pero él un día me dijo, es que bueno, hágale pues, pero también metámosle lo suyo. Y yo, ¿pero por qué los chorizos? No, ¿qué le vamos a meter a esos chorizos? Y el man me dijo, sí, metámosle también choricitos, que ese producto es muy bueno y no sé qué. Y yo, pues yo no sé cómo encajaría ahí en un restaurante italiano, pero hágale. Y ahí fue donde montamos Dicha. Entonces la Dicha empezó Vendiendo. empezó siendo como un restaurante Una italiano. mezcla. Resulta, habíamos decidido que iba a ser una mezcla. Más que todo italiano y un poquito de cosas colombianas. Y entonces en un momento, rápidamente, eso se Migró. convirtió en que era casi todo colombiano, pero nos encantó la mezcla con lo italiano porque de todas formas la cocina colombiana eh, eh, es muy carnívora, es muy exclusiva para la gente que consume carne. Entonces la mezcla italiana nos permitió dar, pues, como, ofrecer, pues, como Para otras personas que no para comían otras tanta personas que carne. no comían tanta carne y eso se volvió Claro. un espectáculo. Entonces a la gente le gustó Qué mucho eso. bueno. Y entonces, dichas, hace 4 años, ¿Pero todavía tienen la parte italiana o ya no? sí, todavía manejamos unos antipastos y todo eso. Es más que todo para que la gente tenga más opciones, pues. Ajá. Para que la gente tenga más opciones, pueda mezclar los vegetarianos para tener una opción vegetariana bien bacana y todo eso. Hay algo que particularmente yo admiro mucho de lo que se ha convertido el man de los chorizos hoy y que te lo decía antes de hacer esta entrevista, y es ese sentido de comunidad que existe hoy también a través de los chori anuncios, que era lo que hablabas ahora, que está
ese gran lado de tu personalidad donde conectas personas constantemente y que eso ha ayudado profundamente a personas en la inserción personal y profesional acá en Francia. Yo quisiera que nos contaras cómo nace, pues como ese canal de los martes de los Chori Anuncios y que nos cuentes una historia en específico que te haya llegado de algo que haya pasado muy lindo gracias a esa conexión que generaste ahí. Bueno, los choranuncios es una barraquera, porque mira, yo empecé entonces a tener una comunidad, Sí. ese Instagram eso empezó a subir, Facebook también, entonces una comunidad grande y seguidores y no sé qué. Entonces, bueno, llegó un momento en que yo dije, pucha, pero yo me estoy beneficiando de esto, porque yo, por ejemplo, contraté al man del trasteo, entonces me hizo el trasteo, eh, Máximo, por ejemplo, él me prestó el sonido, eh, bueno, y una cantidad de cosas, entonces yo me estaba beneficiando y yo dije, pucha, pero es que no es justo que yo me beneficie de toda esta gente que estoy conociendo, entonces empecé a conectar. Entonces, vea, llame a este. Usted está buscando trabajo, esta persona estaba buscando empleados. Esta señora es modista, usted necesita arreglar los pantalones, vea, tan. Y eso se empezó a generar una cosa muy impresionante y era que eso mantenía conectándose gente y cada que conocía más gente, entonces yo publicaba lo que hacían. Entonces la gente súper interesada y como había tanta gente también, entonces yo publicaba, vea, este muchacho acaba de llegar, necesita trabajo y conseguía trabajo. Entonces me empezaron a llegar y a llegar y a llegar mensajes todo el día. Y me imagino que contándote historias también Historias impresionantes impresionantes. también. Entonces, bueno, eso fue una época complicada para mí porque yo me estaba cargando de todas esas Es que eso te iba a emociones. preguntar, exacto, o sea, Sí, ¿cómo has sentido también eso? ¿Se ha vuelto también como una carga para ti estar constantemente como no, impresionante. vinculando No, la impresionante, gente? impresionante porque la Sí, gente me empezó a identificar como una especie pues, de man que ayuda y que no sé qué, y que ese man que ayuda y que no sé qué, ¿sí me entiendes? Entonces me empezaron a llegar de verdad pues, historias muy complicadas para manejar, ¿sí me entiendes? sí. Entonces, vea que se murió que para repatriarlo para Colombia, o que esta señora no tiene trabajo y no tiene con qué comer. Y entonces que vea que esta señora que tiene 4 niños y no tienen dónde vivir. Entonces yo, wow, entonces en un momento determinado, primero, yo no estaba con mi familia porque me la pasaba en ese teléfono, porque yo antes contestaba Todo. absolutamente todos los mensajes que me llegaban. ¿Por qué? Pues porque la gente me necesitaba y otra cosa, porque dentro de esos mensajes estaban los pedidos de los chorizos también. Entonces yo, pucha, entonces yo revisaba hasta el último mensaje, entonces yo prácticamente no dormía, no descansaba, entonces yo trabajaba los domingos y todo. Un día mi señora se me emberracó, me dijo, oiga, entonces, ¿cómo es eso de que usted trabaja los domingos también? Y después está todo el tiempo en el teléfono. Entonces yo llegaba a las fiestas familiares y a los 5 minutos me dormía. Entonces yo dije, hey, hay algo que no está funcionando. Entonces, bueno, y me cargaba emocionalmente mucho. Entonces yo mantenía, ay, Y como porque seguro la gente cansado. también va al restaurante a contar también Ah, todas no, no, las no, 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 historias. Sí, impresionante, impresionante. claro, Entonces yo me cargo emocionalmente de todo eso. Y como yo digo, hijo de madre, yo los tengo que ayudar. claro. Entonces yo no duermo. Entonces en un momento yo dije, bueno, esto tiene que cambiar. Uno, porque si yo quiero pues llegar a algún lugar con el negocio, pues me tengo que Enfocar enfocar en el y negocio. Entonces yo dije, bueno, esto me encanta porque eso siempre lo hice también en Colombia. sí, Yo siempre pertenecía a cosas para ayudar a la gente. Entonces, en Bogotá pertenecía a un club que ayudábamos a los niños en educación. Perdón. tranquilo. En Bogotá también llevábamos caldo al Bronx con la iglesia. Sí. Mm.
Y allá prestábamos los primeros auxilios a toda esa gente que llegaba chuza. Sí. Bueno, ¿no? Eso a mí me encantaba. Me encanta desde siempre. Y entonces acá seguí con eso y eso me gustaba mucho. Mm, pero entonces un día dije, no, ya no más. Yo tengo que darle tiempo a mi familia. Tengo una carraspera acá, muy Tranquilo, maluca. ¿quieres más agua? Espérate, a ver. Mm. Puedes tomarte esa, yo no quiero. Ya, mire, estoy tomando el agua. No, María tranquilo. Luisa también. Entonces, llegó un momento entonces en el En el que que yo, dijiste, el que yo dije, esto no se sostiene a largo esto plazo. no se sostiene, entonces yo me tengo que organizar. Ese es uno de mis peores defectos. El desorden. El desorden. Listo. Entonces yo, uy, pucha, me tengo que organizar. Entonces, lo que hice fue, voy a decirle a la gente que las cosas, porque yo ahí mismo, la gente me escribía y yo ahí mismo republicaba. Vea, este está buscando esto, esta necesita esto, Sí. este necesita un apartamento. Entonces yo mantenía en función de la gente. Entonces yo dije, ya, entonces me voy a organizar y le voy a decir a la gente, se lo publico el martes. Entonces yo ya guardaba, entonces se lo publico el martes. Entonces la gente así Ya sabía que te escribían los martes. ya sabía que me escribía los martes o que la cosa que ellos están necesitando era para el martes. Porque el martes era un día en que yo estaba relativamente más calmado, entonces le podía sacar tiempo a eso. Ujú. Y así fue Y que se así fue daban que los choreanuncios. empezaron el martes de choreanuncios y entonces eso es algo espectacular que me hace muy feliz y es poder, pues para eso son las redes sociales precisamente, es que hoy en día hablan es que influencer y de redes sociales, pues una red social es eso, es una red social. Y un influencer es una persona que yo soy convencido de que un influencer o un empresario es el que impacta positivamente a la sociedad. Ujú. Para de Nada que contar. hacer. Sí. El resto son puros patos o si usted monta un negocio para para impactar negativamente a la sociedad, eso... Bueno, Se cae como la eso mentira y se la cae como las máscara. mentiras. Y lo mismo pues como con eso, hoy en día es que los influencers y todas esas Sí, cosas, que son para decir mentiras y puras pendejadas y poner a sí. la gente a aguantar hambre, bueno, unas bobadas ahí, que eso a mí no me gusta, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces a mí lo que me gusta es utilizar eso. Entonces hoy en Claro, día, toda esa gente que está ahí, entonces yo le doy la oportunidad a la gente que no tiene voz de que se metan ahí, me encanta, de me que se metan encanta. ahí. Entonces, los choranuncios es como el concepto de los choranuncios es que los que están embalados me escriben, entonces yo les publico. Porque también hay mucha gente confundida, porque lo que pasa es que la gente es muy personaje también. Entonces, me escriben para publicar algo. Entonces, ya me escriben cada 8 días la misma cosa. Mm, Entonces yo digo, no, pero tampoco me cojan de agencia de sí, publicidad, no, no, tampoco, no. pues. Sí, 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 no, no Entonces yo, abusen. no abusen, pues tampoco. Entonces la gente no le gusta eso. Entonces, este está tan picado, ya se volvió, entonces, un picado, entonces ya no, Sí. ya, ya dejan de seguir o empiezan a hablar mal de mí o lo que sea, pero eso a mí No. no me interesa, pues. Pero eso sí es muy maluco Pues sí, porque porque también es eso es un personas, servicio social. exacto, y porque hay personas seguramente no te han escrito y que también se puede estar como quitándole una plaza a alguien que no se ha Eh, visibilizado. Yo quería, Juan, que termináramos este episodio con algo que es crucial para Latitud 4 y es cómo, estando desde acá, ya nos has contado a lo largo del episodio, cómo sigue tu relación con Colombia, lo importante que es para ti tu relación con Colombia y cómo comunicas de Colombia constantemente, pero yo quiero que hablemos propiamente sobre el impacto de lo que tú haces directamente en Colombia, cómo a través de lo que estás haciendo con Dicha y con las actividades que estás haciendo acá, ya sea porque contrates personas, ya seas porque em, los productos que vendes, en fin, cómo es tu relación actualmente con Colombia y por qué es importante para ti generar un impacto allá. Colombia, bueno, todo lo que estamos haciendo es por Colombia.
como te dije anteriormente, el trabajo mío acá es hablar de Colombia. Todo es una excusa para hablar de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros mostramos? Nosotros mostramos la gastronomía de Colombia, nosotros mostramos la gente de Colombia, nosotros mostramos la música, el arte, la forma de ser. Y todo, bueno, no sé, es como un escenario donde tú puedes ver realmente cómo es Colombia. Entonces eso está acá, ese escenario lo tenemos acá. Entonces las personas que entran a la red social van a ver eso, formas de hablar, formas de comunicar, van a ver que ahí hay salsa, van a ver que ahí hay cumbia, van a ver que ahí hay comida, van a ver que hay colores, bueno, no sé. Entonces, pero directamente nosotros tenemos pues todos nuestros empleados son colombianos, Ujú. hay un mexicano también. Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de generar empleo para colombianos acá en este país, que eso obviamente se ha reflejado en Colombia porque pues acá todos tenemos proyectos diferentes, pero muchos de esos proyectos es impactar por lo menos a la familia en Colombia o a uno mismo, o a los amigos. Y bueno, todos nuestros productos, nosotros tenemos también una boutique de productos Ujú. Una colombianos. tienda. Mi tienda es la única tienda en Francia que es colombiana, porque la tienda mía es colombiana. En cambio, las otras tiendas son latinas, Ujú. pero eso es muy entendible porque uno quiere vender, pues uno quiere vender, uno quiere tener una demanda más grande. Entonces la oferta uno la hace más grande, pero a mí no me importa eso y la tienda mía es colombiana. Entonces los productos que nosotros traemos son unos productos que vienen de Colombia y también que ya están en España a través de unos importadores que ya han traído todo desde Colombia. Entonces, hoy en día esta comunidad colombiana tiene un poder muy grande en Europa. El Qué amigo, belleza. mi proveedor Sí, vende 20 millones de euros al año impresionante. con productos latinoamericanos. Es colombiano. Sí, Ese man vendía café en en la fila del consulado. Y hoy en día 20 millones impresionante. de euros en, en España. Entonces, no sé, pues acá viene tanto artista. Este fin de semana vino un salsero colombiano, entonces lo invitamos a una fiesta que hicimos. Bueno, no sé. Buenísimo. El impacto se ve en todo. Hoy en día también tenemos un sello discográfico y como un sello también de eventos Sí, porque queremos también hacer eventos y obviamente pues los artistas colombianos son los que vendrán a presentarse acá. buenísimo. Entonces, bueno, no sé si estamos muy felices de simplemente ser colombianos y hablar de Colombia, el cafecito que vendemos en Dicha, en la tiendita también es el cafecito de un amigo mío de la infancia. Espectacular. Todo. Pucha, tantas cosas. Y todos los días me escribe gente, Juan, metamos esto en la tienda. Bueno, no con todo se puede trabajar, pues porque la gente no está tan poco preparada y lista para vender sus cosas en Francia. Y, pero no, a todo el que podamos ayudar mejor dicho, todo lo que podamos hacer por Colombia, esto me da, es bienvenido. Esto me da pie para hablarte de eso. Yo, por ejemplo, cuando era abogado, cuando apenas llegué a Francia, yo decía, uy, qué bacano uno, no sé, algún día trabajar en esas cosas tan importantes como la ONU, como UNESCO. ProColombia, yo decía, wow, ProColombia, eso, porque yo me imaginaba eso, pues, unas agencias, pues, enormes, donde todo el mundo hablaba todos los idiomas, y que traían a todos los empresarios. Mejor dicho, una cosa espectacular porque a mí me gusta eso, a mí me mueve eso, como ya lo hemos visto. Entonces yo, cuando todavía estaba en el delirio de trabajar pues en, en- en la corporación, Sí. yo pensaba en eso.
Y hoy en día, pues prácticamente soy como un pro Colombia, pues, ¿sí me entiendes? Entonces yo tengo la camiseta, mira, Pro Colombia mi, constante. mi saquito es de dicha y mi camiseta también es de dicha y por acá tengo una cerveza póker que es un pin, entonces me lo pongo, bueno, no sé, dando lora como un berraco con Colombia y eso me hace feliz, bueno, eso me hace feliz. Juan, qué gran historia, qué gran testimonio de vida. Nos vamos con un montón de aprendizaje, pero sobre todo tu energía, tu generosidad, tu sentido de comunidad. De verdad, me quito el sombrero y de parte de todo el equipo de Latitud 4, del Consulado General de Colombia en París, de Colombia Nos Une, te felicitamos porque realmente lo que haces acá es construir país constantemente desde afuera y de verdad, qué orgullo. Qué orgullo y qué testimonio de vida tan lindo y tan impactante. Muchas felicitaciones y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, María Luisa. La verdad fue un verdadero placer estar acá. Eso, mejor dicho, hasta me pegué como 2 lloradas. Yo nunca había pegado esas lloradas tan horribles, Qué pero bacano, todo esto me hermosura. emociona, es muy bonito el proceso. Yo ya estoy casado, tengo 2 hijos, entonces, si uno se detiene, me encanta, hace rato no hablaba de todo esto, entonces me emociona mucho todo lo que ha pasado, todo lo que va a seguir pasando y me encanta hablar de Colombia. Y no perder esa humanidad jamás. Felicitaciones, Uy, no, qué Juan. tal. Gracias por todo. No, gracias a ti.